Hoy vamos a hablar de sólidos. Bueno, les había quedado a ustedes la lectura de la mayor parte de los aspectos. Quisiera irme a la parte numérica, nada más, hacer comentarios y algunos elementos que no, bueno, aquí tengo varios materiales. Tengo la guía metodológica también para auxiliarme de ella y el material, uno de los manuales que les mandé. Por ejemplo, empecemos recordando lo que es un volumen. Luego va a tomar calor esto para que lleguemos a ver si podemos resolver el ejercicio. Volumen, número real, y vamos ahí, número real, no negativo, que se mide en unidades cúbicas. Aparte, unidad cúbica. Unidad cúbica. Entre paréntesis o a la 3. Aparte, cantidad de espacio limitada por un cubo de una unidad de lado. Voy a usar el que tengo aquí mejor. ¿Para qué voy a estar dibujando eso? De una unidad de lado. Imagínense que no hemos definido el cubo, pero ya lo conocen. Esto que está aquí. Imaginen que estas aristas valen una unidad. El alto, el ancho, una unidad. Y el largo también una unidad. Esto, si lo pintáramos, lo rellenáramos de algo, en realidad lo que contiene es espacio. Se considera una unidad cúbica. Un cubito, pues. De tal manera que cuando se calculan volúmenes, lo que se hace intuitivamente es llenar algún recipiente de cubos de ese tamaño y contarlos. Si fueran dos de esos, 2 unidades cúbicas, parecido al área, excepto que ahora no estoy midiendo superficie, no que volumen. Esta es una unidad cúbica. Quiero ver arriba si hay algo. Aquí está más o menos la explicación, ¿no? Por ejemplo, le piden el volumen de este sólido. Déjeme cortar quitar la señal del Telegram porque nos va a estar interrumpiendo. No hay se acepta mensaje hasta ahora. Terminado. Imagínense que se quiere calcular el volumen de esto. Lo están particionando en cubos pequeños. Supóngase que este es un cubo. Eso sería una unidad cúbica. Habrán otras para allá, otras para acá. Claro, aquí la figura de presta para que se vean completos los cubos. Aquí están mostrando uno. Eso sería una unidad cúbica. Pero claro, habrían varias. Bueno, recordemos, pues. Les decíamos en la última de las clases que el interés numérico por medir eran 3 grandes cosas ahí. Era lo que era área lateral, lo que era el área total y el volumen. Vamos a tratar de ver las fórmulas que corresponden a cada uno de ellos. Entonces vamos a empezar con el primero, de la lista que dimos ayer. Yo sé que ustedes ya lo tienen, pero vamos a insistir en hacer el comentario mejor. Empecemos con el cubo. ¿Qué va ahí? Cubo. El primer volumen. O el primer sólido. El cubo. Poliedro. Poliedro. Aquí lo tengo. Poliedro. Cuyas caras son cuadrados congruentes. Son cuadrados congruentes. Tal que 2 de ellas se llaman bases. 2 de ellas se llaman base. Y las restantes, entre paréntesis 4, se llaman caras. Caras o caras laterales. Caras o caras laterales. En un cubo, seguido, en un cubo,
Las caras son perpendiculares. Las caras consecutivas son perpendiculares. Y las opuestas son paralelas. Caras consecutivas perpendiculares, opuestas paralelas. Borramos esto. Eso quiere decir, por ejemplo, que esta cara, esta de aquí, con esta son paralelas, no se tocan. Pero esta cara con esta que es consecutiva, por ejemplo, aquí debe ser un ángulo de 90 grados. Igual que allá, ¿ves? Debería ser un ángulo formando esquina aquí. ¿Ves? Esta cara con aquella que está ahí atrás, aquí debería ser un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, esta cara superior, esta, ¿ves? Con la que va hacia abajo, allá, esta, ¿ves? Aquí debe formarse un ángulo de 90 grados. Con toda confianza, según lo anterior, lo borro. Ahora, elementos en el cubo que debe conocer. Venga, elementos. Entonces, estas se conocen como base. Base. Ya sabe que son cuadrados todos. Y esta también es base, pero si sería base opuesta. Bien es base. Base opuesta. Fíjate que un cubo tiene dos bases siempre. Y el resto, en ese caso son 4, serían estas que estoy marcando alrededor. Para allá. Y para allá. Las que estoy pintando. Esas son las caras. Cara. Ahora, habíamos dicho que un poliedro está compuesto por muchos ángulos diedros. Entonces, si son ángulos diedros, estas longitudes de lado de la base se les conoce como arista de la base, que es el vértice de un ángulo diedro, arista base. No importa cuál de las bases, puede ser la superior o la base de abajo. Este sería arista de la base, todo lo que corresponde a los lados de este cuadrado. Y también esto sería arista de la base. Y como son cuadrados, todas las aristas son congruentes. Arista base. Y estas se conocerían como aristas laterales, todas estas, ¿no? Las que forman parte de los lados de la cara, pero que no están en la base. Estas serían aristas laterales. Miren lo mismo. Una arista lateral y una arista de la base son congruentes porque son cuadrados todos. Arista lateral. Por el lenguaje, ¿verdad? Que algunas veces van a hablar de arista lateral, otras veces de arista de la base, si no saben andar perdido. Entonces, recordemos que una cara lateral, si quiere como comentario aquí, una cara siempre será un cuadrado. Las caras siempre son cuadrados. No importa cuál, si es cara que forma la base o no. Esto sería congruente. Y como sé que es cuadrado, ángulo recto. Esta es una cara. Si la extrajéramos de ese cubo, cara. Cualquiera de ellas, puede ser la base incluso. Pues más o menos ahí se forma. Un elemento importante en esas caras, dado que es un cuadrado, es el que ya conocíamos nosotros, ¿no? Que lo vamos a necesitar ahorita. No aparece, sí aparece aquí en el gráfico, vamos a usarlo. Esto recuerde que si es cuadrado, la longitud es L. Esta L que está aquí podría ser cualquiera de las aristas. La arista de un cubo mide L, porque son congruentes. Y esta sería la diagonal de una cara. Perdón, la diagonal, sí, la diagonal de una cara. Y no solo eso, nosotros sabíamos cómo está formando, es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, que lo probamos con los cuadrados, este era igual a raíz de 2 veces el lado. Eso ya lo sabíamos. Eso quiere decir, ahora vamos a venir a la figura que tengo el cubo, porque eso también está reflejado ahí. Déjenme mostrarlo. Quitemos todo este rayerío. Así ve. Vamos a ver. Si yo tomara, solo voy a mostrar nada más. No tiene que hacerlo usted. Solo vean. Si yo tomo esta diagonal, vamos a ver la traza, no es esta. Si tomo este segmento en esa cara, es claro que eso sería una diagonal, ¿no? Pero también este es diagonal. Pero también esta sería diagonal. Este es diagonal. En la posición que quiera, también esto sería diagonal allá, ¿ve? E incluso también este es diagonal, ¿ve? Es decir, que las caras, cada una de ellas tiene su diagonal.
Lo que pasa es que todas son congruentes porque son cuadrados congruentes. Solo les mostraba dónde están las diagonales. Sigo. Luego, escribo ahí, diagonal de un cubo. Un cubo también tiene diagonal. Diagonal de un cubo. Vamos a ver, diagonal de un cubo. ¿Cómo se obtiene la diagonal de un cubo? Mire, el primero lo voy a platicar, después lo escribimos. Mire, si en un cubo, las diagonales son varias, si en un cubo se toma la diagonal de una cara, por ejemplo, tomemos esta que está aquí como modelo, que aquí viene. Esta sería diagonal de una cara, que vamos a llamar D pequeña, porque es la diagonal del cuadrado de la base. Y una arista lateral, esta sería la arista. Lo que pasa es que esta mide L. Estamos. Y esos dos segmentos deberían ser perpendiculares por definición de cubo. Obligatorio, porque las caras, esta arista con respecto a la base mide 90 grados. Entonces, los dos segmentos serían perpendiculares. Lo que se está formando es un triángulo rectángulo. Este sería un triángulo rectángulo. Lo podemos poner en distintas posiciones. Y a la hipotenusa que se forma con esos dos segmentos anteriores, que se llamarían catetos, es a lo que se llama diagonal del cubo. Y le vamos a llamar D grande, no de chica. D grande, de diagonal de cubo. Entonces escriba. Corresponde a la diagonal. Corresponde a la diagonal de un triángulo rectángulo formado por una arista lateral y una diagonal de una cara, como catetos. ¿Puede repetir lo último, licenciado? La diagonal del cubo es la hipotenusa de un triángulo rectángulo que se forma con una arista lateral y la diagonal de una cara, como catetos. Diagonal de una cara como catetos. Es todo. Ya lo vamos a medir. Voy a hacer otra. Voy a tomar otra, por ejemplo. Esta sería la diagonal, ¿ve? De segmento. Otra diagonal. Voy a tomar este como arista de segmento. Y voy a tomar azul. Este como diagonal de la cara, ¿ve? Entonces, de acuerdo a la definición de perpendicularidad, aquí habría 90 grados. Esto sería el lado, una arista que mide L. Y esta sería la diagonal de la cara, que es un cuadrado y que es concurrente a las demás diagonales de toda la cara. Y ahora voy a trazar una hipotenusa en verde. Voy a unir los dos segmentos para formar un triángulo. Y lo que estaría ahí dibujando es la diagonal del cubo. Eso quiere decir que la diagonal se puede relacionar con triángulos rectángulos. Aquí tengo el gráfico, ¿no? Muy claro. Es decir, que las diagonales son varias, las puedo trazar de varias formas. Ahí me dan una. Lo que pasa es que en este material no le están definiendo la diagonal del cubo, sino que se la muestran a medio palo. No le están diciendo tampoco que en este caso, este es perpendicular, ¿no? Que este ángulo rectángulo. Entonces, vamos a calcular la medida de la diagonal de un cubo. Entonces, empecemos. Pero voy a mostrarles de dónde sale. Voy a sacar ese triángulo rectángulo de la figura y lo voy a dibujar de manera usual. Manera tradicional. Este es este ángulo. Voy a suponer que esta es la arista lateral que sé que mide L. Es este. Este es la diagonal de la cara. Ya sé que se llama D chica. Y no solo eso, como es la diagonal de un cuadrado, ya sé que es raíz de 2 veces L. Y este segmento en azul es la diagonal del cubo. Está claro que si puedo usar Pitágoras. El triángulo no es triángulo isósceles. Pero puedo usar Pitágoras para escribir esta diagonal en función de L, que es lo que voy a hacer ahorita. Entonces, como esta es hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de cada cateto. Un cateto se llama L, pero al cuadrado. Y el otro cateto se llama raíz de 2L, también al cuadrado. Según lo que Pitágoras nos heredó. Y voy a simplificar.
Aquí es L cuadrado. Y aquí sería 2L cuadrado. Se va a la raíz y me queda el L cuadrado. Sume. Término semejante. Co cuadrado. Vamos, cuidado. Porque estoy poniendo cubo. Voy a usar color negro. Al sumar me quedaría 3L cuadrado. Y a la izquierda me queda de grande, pero al cuadrado. Ahora voy a sacar raíz o tomar raíz a ambos lados. Sé que va a ser más o menos, pero como es un segmento, no puede ser negativa. Por eso solo voy a poner la raíz positiva. Debería poner más o menos. La raíz de 3 que no tiene valor exacto y la L sí. Esta es la fórmula de la diagonal de un cubo. Y la voy a resumir entonces. En general, en un cubo, a esto se le llama arista. Ya tengo los parámetros numéricos claves aquí. Arista. A la diagonal D es la diagonal de cara, que es raíz de 2 veces L. Ponga ahí, diagonal, cara, de cualquiera. Y la D grande, que ahora sé que es igual a raíz de 3 veces L. Esa es la diagonal del cubo. Es decir, que aparece una nueva diagonal que no teníamos antes. Esa construcción, esté atento porque le va a tocar hacerla. Para resolver problemas le va a tocar hacerlo. Entonces ya sabemos lo que podemos construir con un cubo. Ahora vienen las medidas de las que les venía hablando. Área lateral, área total y volumen. Eso lo puedo ver aquí. Aquí viene. ¿Ve? Área lateral. ¿Estamos? Lo vamos a poner con palabras. Es igual, antes de poner las letras, área lateral en general es igual a la suma de las áreas de las caras laterales. Es igual, voy a ponerlo aquí abajo con símbolos matemáticos o medios matemáticos. Área lateral es igual a la suma área cara. Ya sé que son caras laterales. Cara, si quiere voy a poner lateral, con suficiente cara. Porque estos, aunque son caras, no se les llama cara nunca, les llama base. Es decir, que en este caso solo sería la suma de estos alrededor, así, ¿ve? Y esa veces que son 4, y aquí viene, ¿ve? Como las caras son cuadrados, el área de un cuadrado es L cuadrado. Hay que sumar L cuadrado 4 veces, eso está aquí, ¿ve? De ahí donde sale 4 veces el área de una cara. Cara cuadrado, y son 4. Ese es el área lateral, siempre un cubo. Luego, vendría lo que es el área total. Área total. Medida alrededor de un cuerpo. Primero digamos eso, para que no se le olvide. Medida alrededor de un cuerpo. Es decir, es todo, pues. Agarra el cubo y mídalo por fuera, dicen, ¿eh? Y es igual, siempre, en este caso, área total, es igual al área lateral, que es la anterior, más 2 veces el área de la base. Porque la base también es cuadrado, se escribe así. En términos generales, esta fórmula vale para todos los sólidos que tengan caras y bases. Área lateral, que ya sé que es 4L cuadrado, ya sabría que lo que estoy sumando son las caras, todas estas caras alrededor, ¿no? Aquí. Solo me quedarían pendientes esta por sumar y esta por sumar. Pues eso es lo que dice aquí, ¿ve? Hay que sumar el área de esas dos caras además. Entonces, en el cubo es fácil porque sé que todas son congruentes. Quiere decir que lo que voy a hacer, lo que voy a sumar ahora no son 4 caras. Recordemos que la cara es un cuadrado, de ahí viene el L cuadrado, pero el cubo tiene en total 6. Por eso aparece el 6 y a eso se llama área total. Terminado. Voy a borrar esto. Volumen. Volumen. En la mayoría de los sólidos, bueno, en los poliedros, pues. En los poliedros ponga. El volumen, que le vamos a llamar B pequeña, siempre es igual, en la mayoría, si quiere, a área de la base por altura. En la mayoría es área de la base por altura. De los poliedros. Por ejemplo, en este caso la base sería una de ellas. Saque el área de eso y a eso le llama área de la base. Lo que pasa es que es un cuadrado. Y por ser cuadrado, el área sería L cuadrado. Y luego multiplica por la altura. La altura no hemos dicho cuál es. Y pongamos que esa altura en un cubo. Recuerden que ya son perpendiculares estas aristas, ¿no?
Todas estas aristas son perpendiculares a la base. Por lo tanto, la altura es cualquier arista lateral. En este caso, aunque podría ser también de la base porque son congruentes. Es L, pues. L. Y si aplico esta fórmula que le acabo de dar, sería el área de la base es L cuadrado. Y la altura es una L más, pues lo que voy a hacer es multiplicar. Y eso me genera L al cubo, que es la fórmula para calcular volumen de un cubo, que es exacto lo que estamos viendo aquí. De ahí viene. De multiplicar el área de la base por la altura. Este es L cuadrado y cualquier L de esto, ¿no? Venga, ya terminamos con el cubo. Y hago un pequeño comentario. Además, aquí están las fórmulas para medir los parámetros de interés en la geometría. Son estas. No sé si se fijan ustedes que todo depende de la arista. Si tengo esta arista, sería una delicia calcular esto, ¿eh? Porque solo es de meter el número ahí. Por ejemplo, yo le digo, un cubo tiene la arista igual a 2. Calcula el área lateral, el área total y volumen. Entonces aquí pondría 4 por 2 al cuadrado. 6 por 2 al cuadrado y 2 al cubo. Facilito. Esta arista, ¿usted cree que se la van a regalar para calcular esto? Eso es lo que le va a costar. Ahora le voy a mostrar cómo se esconde la arista. ¿Cómo le pueden esconder la arista? Por ejemplo, ¿qué tal si le dicen calcular la área lateral, área total y volumen de un cubo cuya diagonal de una cara es raíz de 2 o 5 raíz de 2? Uno, lo que necesita usted para ese volumen es la longitud del lado, pero no se la dan. Entonces recurre a las fórmulas que le acabo de dar. Sabemos que la diagonal de una cara es raíz de 2 veces L. Y por hipótesis me dicen que eso es igual a 5 raíz de 2, despeje para L. Esta raíz se va a ir con aquella y me queda que L es igual a 5. Ya encontré la arista y con ese 5, pues solo es de ponerlo ahí. Otra forma de esconderlo, como otro ejercicio. La misma pregunta, pero cambia la hipótesis. Sabiendo que su diagonal es 7 raíz de 3 unidades, podría ser. Con esa diagonal no puedo calcular la medida de esos parámetros, porque opera en base a la arista o a L. Entonces voy a recurrir a la fórmula otra vez. Sabemos que la diagonal de un cubo es raíz de 3 veces L. Pero eso por hipótesis 7 raíz de 3. Pase dividiendo y obtiene usted que L es raíz de 7. Y ahora basta con sustituir ahí arriba. Ya tengo todas las fórmulas encontradas. Entonces, le van a esconder la arista con diagonal de cara o con diagonal de cubo. Ya le di más o menos una muestra de lo que está ocurriendo. Terminado con el cubo, no más. El cubo termina ahí. Digamos, el paralelepípedo rectangular. Vamos viendo este material así como está. Paralelepípedo rectangular. Color rojo, está aquí. ¿Sí? Aquí dice, podemos observar, no es ninguna definición. Tío ahí, poliedro, cuyas caras son rectángulos. Poliedro cuyas caras son rectángulos. Tal que las caras opuestas son paralelas y congruentes. Caras opuestas son paralelas y congruentes. Y las consecutivas son perpendiculares. Y las consecutivas son perpendiculares. Es todo, examinémoslo. Aquí lo tengo dibujado. Fíjense que un paralelepípedo podría interpretarse que ese mismo hermano me perdió. Aquí está. El ratón. Un paralelepípedo podría pensar que es un cubo deformado. Por ejemplo, esta figura que tengo aquí, ¿eh? Mire lo que voy a hacer. Voy a imaginarme que hay un segmento aquí, ¿eh? Y voy a trazarlo punteado. Lo que estoy haciendo es cortándole un pedazo. Lo voy a cortar un pedazo a ese paralelepípedo. Y tomar, por ejemplo, podría ser solo esto. Este es un cubo, ¿eh? Mire. Es decir, si tengo un cubo y le agrego un pedacito para hacerlo más largo, ya no es cubo, ya se llama paralelepípedo. Pero cumple las mismas condiciones del cubo, en parte.
¿Por qué? Porque las caras opuestas siguen siendo paralelas y las consecutivas son perpendiculares. Quiero mostrar eso. Querría decir que si tomo esta cara y esta cara son paralelas. Este segmento, si lo dibujara con este segmento, estarían al par. Y así sucesivamente. Esta cara sería paralela con esta y congruente. Y la que está allá al fondo con esta que está al frente serían opuestas y congruentes. Entonces hereda bastante del cubo. Ya continúo. Ahí lo tengo. Igual que el cubo, a estos lados se les llama arista de la base. Y a esto se les conoce como arista lateral, ¿no? Las que sirven como alturas. También estas se consideran altura. Cualquiera de estas es altura, porque ya son perpendiculares a la base. Y lo nuevo aquí es que si habla usted de congruencia, solo van a ser de 2 en 2. Esta cara es congruente con la de arriba, nada más. Las demás no las busque. Otra congruencia va a ser de esta lateral con esta otra lateral, ¿no? Esas son congruentes y paralelas. Otra congruencia es la que tenemos al frente y la que está atrás, es decir, son congruentes 2 a 2 las paralelas. Pero las consecutivas sí deben ser perpendiculares. Queriendo decir entonces, si yo pudiera verlo de alguna manera, que estos ángulos de aquí, puede ser de esta cara, ya ven, y esta otra son de 90 grados. Esta cara con esta otra, 90 grados también, ¿no? Lo puedo ver aquí en las aristas, estos son rectángulos, ¿no? Estos son rectángulos todos. Debería haber perpendiculares allá, también aquí, ¿ven? Y así sucesivamente, son rectángulos por definición. Esta cara sería perpendicular, ya lo conozco. O conocido eso, procedemos a la fórmula. Ahora sí, ya tenemos idea de qué es, vamos a la fórmula. Aquí nos están mostrando un paralelepípedo desarmado. Si usted arma esta pieza que está aquí con esos cortes, obtiene eso. Venga, entonces, esto, como siempre, 2 de ellas se llaman base. Esta sería base, que es donde se supone que descansa el sólido. Podría ser base cualquier cara. Si lo pongo para arriba, es decir, lo pongo de esta forma a lo alto, entonces las caras serían esto. La idea de base es donde se supone descansar sobre una mesa para que no vaya a caer al fondo, lo atraiga la gravedad de la Tierra, por ejemplo, puede estar una mesa así, entonces por eso que se llama cara esa, pero podría ser base cualquiera. Entonces, así como está dibujado, a este le llamaríamos base. Y vamos a utilizar una B mayúscula para la base. Y cualquiera de estos segmentos se llama altura. Cualquiera, porque son perpendiculares. Voy entonces al área lateral. En general, el área lateral debería ser la suma de las áreas de las caras laterales. Como este es base y esta se llama base opuesta, quedarían estas 4 como caras laterales, pero serían congruentes 2 a 2. Hay que sumar esta área con la que está atrás y hay que sumar esta con la que está a la izquierda, serían 4, pero vamos a aprovechar o se aprovecha la congruencia entre ellas. Por ejemplo, y les voy a mostrar la fórmula. Yo podría poner la fórmula así, ¿eh? Se pone de una sola manera, de una sola forma. Área lateral igual a la suma de las áreas de las caras. Luego, por definición, usted tiene que saber qué son las caras y proceda. Es decir, calcula el área de este rectángulo, multiplica por 2, el área de uno de este, multiplica por 2 y ya se terminaría. Por eso la definición es importantísima. Si quiero mostrar garabatos, ¿cómo se hace? Con símbolos. Entonces, agarramos simbología. No hay problema. En el fondo, si quiero calcular el área lateral, sé que voy a necesitar los parámetros de medida de esos rectángulos. Por ejemplo, cuando se trata de este rectángulo frontal, puede llamarse este base y este cateto, este segmento de altura, ¿eh? Sería base para ese rectángulo y esto sería la altura, ¿eh? Con eso puedo calcular el área de este y multiplicar por 2, ya tendría 2 con el de atrás. Para esta otra cara, ¿cuáles son las dimensiones? La base es lo que debería estar aquí, que no lo miro. Ah, perdón, aquí está arriba, ¿eh? Este segmento es congruente con este de abajo y es congruente con aquel porque recuerden que las caras son congruentes. Aquí estaría B. Es este B. Y la altura, estos segmentos, todos son congruentes porque las caras son paralelas. Puedo poner H aquí. Y para esta cara, el área sería base por altura, usando estas letras, ¿no? Multiplicada por 2 porque hay que sumar la que está a la izquierda.
Eso es lo que están mostrando aquí, ¿ven? Área lateral 2 veces A por H. Ese A por H es precisamente el área de la cara frontal. Voy a borrar. Ese A por H es cuando se calcula el área de este, ¿eh? El área de este, pero se multiplica por 2 por la que está atrás. Las dimensiones de un rectángulo, base y altura. 2 veces H. Tendría la mitad de la suma, por lo menos, tal vez no la mitad, porque son las más grandes. Pero le faltaría sumar esta con esta que está al lateral, ¿no? Entonces necesito las dimensiones, las puedo sacar de aquí. Llámele base a este segmento y llámele altura a este. Pero también las puedo sacar de allá. Porque por reflejo, este sería B. Yo lo puedo poner aquí, porque es congruente. Y estos verticales son H, pues. Este rectángulo entonces se calcularía con la fórmula de rectángulo, porque ya me dicen que es un rectángulo. Y aquí podría poner B por H, pero multiplicado por 2 por aquella. Aquí lo tiene, ¿ve? Eso sería lo que llamaría área lateral, que basta con decir que el área lateral es la suma del área de las caras. Y luego, con la definición, usted tiene que saber qué son las caras y cómo se calcula el área. Yo no pongo esa fórmula, nunca uso eso. Yo lo que uso es la fórmula y después yo pongo los parámetros. Terminaría con área de lateral. Luego, el área total solo bastaría con sumar estas dos caras más. Me faltarían estas, ¿no? Esta y la de abajo. Con eso ya tendría el área total. Y la fórmula que yo daba es área total, tiene sentido, siempre será igual al área lateral. Y si tiene base, más el área de la base, dependiendo de las bases que tenga. Pero como este tiene 2 y son congruentes, escribo esto. Esa sería la fórmula más general. Usando los parámetros que ellos dan, los parámetros que ellos están dando, por si acaso ya le olvidó esto, sería el largo, que es A, el ancho, que es B, más que lo pusieron arriba, y el alto. Son las 3 dimensiones para medir un sólido. Largo, ancho, por alto. Más que lo dieron para allá. Largo, ancho, que lo pusieron arriba, por alto. Más ordenadito sería así. La tercera dimensión se mide así. Un largo por un ancho, eso da área, superficie. Pero si levanto eso, me da el alto, ya me da la tercera dimensión. Dimensión 1, dimensión 2 y la tercera. Largo, ancho, por alto. Y eso se ve mucho más elegante porque yo decía que el área total ya creo que lo teníamos. El área lateral, que son las dos anteriores, terminé porque no lo he terminado. Hasta aquí son las dos anteriores, ¿ve? Más 2 veces A por B. ¿Quién es A por B? Mire, esta longitud es esta misma, este es B. Y como este es un rectángulo, sabemos que es rectángulo, entonces el área será A por B, pero 2 veces porque la de arriba también tiene la misma dimensión. De ahí salen esas fórmulas que no se mandan a memorizar, solo es para que aprendas a sacarlo. Yo no lo llamo así, ya les mostré cómo se hacía. Y por último, el volumen. El volumen, decíamos que se calcula como área de la base por altura. Esta es la forma general. ¿Y aquí qué es la base? Pues la base va a ser un rectángulo, pues la base es este, ¿ves? ¿Y el área de esto cuánto es? B por A. Y luego por H, eso es lo que está aquí, ¿ves? A por B por H. Y aquí le están poniendo el comentario, área de la base por la altura. Entonces, si lo ve con las letras estas que dan ellos, que la pueden cambiar, entonces sería A por B por H. Largo por ancho por alto. Largo por ancho por alto, que son las 3 dimensiones. Aquí se ve muy claro. Pero basta con aprenderse eso. Y ese es el paralelepípedo rectangular, no otro. Digamos. Siguiente. Prisma regular recto. Prisma regular recto. Poliedro. Otra vez. Poliedro. Cuyas bases, entre paréntesis 2. Estas son las bases, ¿no? No he terminado. Cuyas bases, entre paréntesis 2, son polígonos regulares, paralelos y congruentes. Esas son las bases siempre, no pueden ser las otras. Es decir, que se tiene las bases predefinidas ya. No hay forma de que hay que cambiar, que se pone así, que nada, las bases ya son los polígonos regulares.
Y sus caras laterales son rectángulos congruentes. Son rectángulos congruentes, perpendiculares a las bases. Perpendiculares a las bases. Venga, pues. Decía entonces que aquí este sería base. Este debería ser un triángulo equilátero. Si es regular, base, si es regular, entonces no tiene más opciones que este triángulo sea equilátero. Y el de arriba es congruente. Y a todos estos segmentos que forman parte de la base se llaman aristas de la base. Cualquiera de estos. Arista, base. Aquí también, ¿ve? Cualquiera de estos allá es arista de la base porque son integrantes de la base. Lo mismo, ¿ve? Todos estos segmentos de aquí serían aristas de la base. Igual los de arriba. Estos serían aristas de la base también y son congruentes a los anteriores. Cualquiera de estos es arista de la base. Cualquiera de estos son aristas de la base. Borro. Y los demás, los que no son aristas de la base, ¿como cuáles? Pues muy fácil, los que se ven como verticales ahí. Estos serían aristas laterales. Como son perpendiculares las caras, entonces son perpendiculares a la base. Esas son las alturas. Cualquiera de estos me sirve como altura. Aquí le van poniendo H, ¿no? Pero ese H sale como sacado de la manga de la camisa y no lo define bien. Entonces, cualquiera de estas verticales, recuerden que el prisma es recto. Recto significa que es perpendicular a la base. Inclinado significaría que si esta es la base, entonces el prisma está como acostado. Le puedo dibujar uno. Imagínense, bueno, voy a usar punteado. Imagínense que este es un triángulo equilátero. Y hago un prisma más o menos así, ¿ve? Mire. Por allá, ¿ve? Claramente esto no sería recto. La altura saldría aquí, ¿ve? Porque la altura siempre se mide con un segmento perpendicular. Eso sería un prisma inclinado. Eso no nos interesa. Nos interesan nada más para la fórmula los que sean rectos, es decir, tal que estas aristas o las bases son perpendiculares. Aquí hay ángulos de 90 grados por todos lados. Es decir, que esta cara con esta otra son 90 grados, allá también, ¿no? Para acá, etcétera. Esta otra con la perpendicular. Esto significa ser recto. Y lo de regular, ya le decía en la definición bastante veloz, pero que se entiende. Estos van a ser polígonos regulares. Puede ser un triángulo equilátero, un cuadrado, un pentágono regular, un hexágono, etcétera. Este sería entonces un prisma de base triangular. Estas son las caras, son rectángulos. Esto sería un prisma de base cuadrada. Este sería un prisma de base pentagonal. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, sí, es pentagonal. Y recuerde que le va a tocar calcular el área de la base. Y aquí cuando ocupe el área de la base le va a tocar aplicar un medio de NL por A porque es un polígono regular. Eso no lo voy a olvidar. Y luego la altura que tendrán que informarle. Entonces, así voy a los parámetros. ¿Cómo se calcularía entonces los parámetros a medir? Pongámoslo aquí. Área lateral, área total y volumen. Área lateral, área total y volumen. El volumen es el más fácil de todo. Área de la base por altura todavía. Aquí ya no vamos a poner parámetros nuevos, no, de un solo, pongamos eso ahí. Solo hay que saber qué medidas tiene la base. Y recordar que la base es un polígono regular. Y que esta área se calcula como un medio de N L por A, por ser polígono regular. Eso sí no tenemos que ponerlo por ahí. Luego, el área lateral, pues la escribiría de manera usual, es la suma del área de las caras laterales. Puedo hacer comentarios, caras. Y si hay alguna duda, voy a tomar una cara. No voy a tomar esto, una cara nada más, para que no se me olvide. Recordemos que por definición, una cara siempre será un rectángulo y todos son congruentes. Entonces, mire lo que va a pasar. Siempre es recomendable poner una cara ahí para que no se olvide. Recuerde que esto sería un rectángulo y los demás van a ser congruentes. Mire. Esta sería una cara. Y está claro que si conozco las dimensiones, entonces puedo calcular el área. Si esta es base y esta es altura de la cara, el área de eso sería base por altura. Pues.
Lo que pasa es que hay que multiplicar después. En este caso habría que multiplicar para esta arista por una cara, que es esta, ¿no? Una cara por arista de base. Si fuera este el caso, calculo el área de una y la multiplico por 3. Si fuera este el caso, calculo el área de una de estas y la multiplico por 4. Si fuera este el caso, calculo el área de una de ellas y la multiplico por 5. A eso se refiere. Entonces aquí solo pongo la suma del área de las caras. Usted tiene que saber la definición y saber qué es una cara y cómo se calcula el área. Porque ahí para eso está la definición. El área total es igual al área lateral más 2 veces el área de la base. ¿Por qué? Porque es un polígono regular. Esa área se calculó así, ¿ves? Solo la multiplica por 2. Y ahí termina, no más. No hay mucha construcción aquí. Ahí terminaría entonces lo que es el prima regular recto. La fórmula. Continúo. Aquí para que lo pueda armar. Aquí está uno inclinado, ¿ves? Aquí estaría un prima inclinado. Y la altura ya no sería ninguna de las aristas, porque no tendría aristas perpendiculares. La altura es otro segmento totalmente aparte. Eso no es de interés para nosotros esta vez, sino que solo nos interesan los regulares. El siguiente poliedro, pirámide regular recta. Pirámide regular recta. Solo esa nos va a interesar. Hay inclinadas también. A ver si está alguna inclinada aquí, no hay nada. Pero hay inclinada. Nos interesa la pirámide regular recta. Poliedro cuya base, ¿cuántas bases serían? Una. Correcto. Cuya base es un polígono regular, igual que antes. Polígono regular. Y sus caras laterales son triángulos isósceles congruentes que se reúnen en un punto común llamado vértice o cúspide de la pirámide. ¿Podría repetir, por favor? ¿Aprende a escuchar? Caras laterales, triángulos isósceles congruentes que se reúnen en un punto común llamado vértice o cúspide de la pirámide. Aparte, altura de una pirámide. Segmento perpendicular que se traza del vértice al centro de la base. Y le vamos a llamar H, ¿no? Aquí es 90 grados. Segmento perpendicular que se traza del vértice al centro de la base. Empecemos por parte. Esta sería la base, ¿no? Es única. Y este siempre será un polígono regular. Lo regular significa regularidad en la base. Regular tiene que ver con bases. Si es regular, la base o las bases, si es que tiene dos, va a ser un polígono regular. Aquí en este caso sería una pirámide de base pentagonal. Pudiera ser una de base cuadrada también. Por ejemplo, podría ser esto. Imagínense que este es un cuadrado. Así es. Y quiero dibujar una pirámide. Estos serían los triángulos que corresponden a cada una de esas caras. A esas aristas, perdón. Aquí. Entonces tendría que este sería la base, más que sería un cuadrado, y estos serían triángulos isósceles, ¿no? Y este sería la cúspide o el vértice de la pirámide. Bueno, voy a trabajar con lo que tengo aquí. De acuerdo a la definición, entonces, me diría que este sería una cara lateral. Inconfundible. Cara. Y dibujo una cara aparte para que no se me olvide nunca. Dibujo una cara. Ahí un ladito ponga la cara. Pero no la suya. Un coscorrón nos va a pegar y pone la suya. Cara. Y este sería un triángulo isósceles. Ahora hay que recordar que si es triángulo, debe tener altura. Siempre. Vamos a ver. Debe tener altura la cara. Ya voy a poner eso.
Y este segmento viene, como es isósceles, está claro que si es isósceles, ese segmento va al punto medio de la cara de la arista. Este sería punto medio. Por lo que ya sabemos de triángulos isósceles. Esta no se llama altura de la pirámide. La altura es aquella, ¿eh? La que ya definí. Esta también es altura, pero de la cara. Le podría llamar altura de la cara o le llama altura oblicua. Oblicua porque está inclinada. No es una cara, no es una altura perpendicular. Oblicua. ¿Estamos? Que normalmente se le asigna el nombre de H' para no confundirla con H, que es la altura de la pirámide. Entonces, esta sería una cara. Quiere decir que si voy a calcular el área de una cara, es fórmula de triángulo la que voy a usar, con la diferencia que esos triángulos son isósceles. Estos dos serían triángulos rectángulos, etcétera. Lo que conoce de triángulos. Luego, voy a los parámetros. Área lateral. También se pone simbolizado, no con números ni con letras. Es la suma del área de las caras laterales. ¿Qué significa eso esta vez? Calcular el área de un triángulo de este y multiplicarla por, en este caso, por 5, porque serían 5 caras. Si la base fuera cuadrado, 4 caras. Si fuera 6 caras, ¿verdad? Entonces se calcula el área de una cara y se multiplica por su número. No tiene que decirlo, no tiene que recordar que la cara es un triángulo y usted conoce las fórmulas. Un montón de que vimos ahí. Ya lo vimos. Estamos repasando lo anterior. El área total tiene total sentido. Área total es el área lateral más el área de la base, que solo es una, ya no son dos. Pero recuerde que la base es un polígono regular, dibuje uno, para que no ande perdido después, no le contaron. Entonces voy a agarrar uno de estos, voy a poner el número que yo quiera de lados. La idea de un polígono regular. Idea nada más. Miren, le doy un polígono regular para ponerle algún nombre. Esto podría ser perfectamente la base, ¿no? Para que quede constancia. Lo inscribí porque si es regular se puede inscribir siempre. No tienen que decirme, ¿y por qué lo inscribió? No, oígame, decir que ya sabe de polígonos usted, pues. Ya sabe de polígonos regulares. Y esto sería la base. Esta es la base. No el círculo, sino que el polígono regular. Lo voy a pintar para que no quede duda también. Esta sería la base, ¿no? Sería esta. No tiene que ser hexágono siempre, solo sé que es regular. Y el área de la base, aquí nomás lo pongo como información, que la voy a ocupar siempre, sería un medio de N, L por A. Y si aún no está claro esto, recuerde que esto es L. Recuerde que el segmento que viene perpendicular al lado es el apotema. Y el número de lado, pues solo los cuenta. Esta fórmula es importante y aquí le pone el nombre de base. Tiene los dos elementos ya separados. La cara que es, cómo se calcula también el área, puedo poner de triángulo, y cómo se calcula, qué es la base y cómo se calcula su área. Eso tiene que estar separado para que no se le olvide. Correcto, ahí estamos bien. Entonces, ese sería el área total. Voy por el volumen. El volumen. El volumen, aquí lo tengo, ¿eh? Lo voy a mostrar aquí. El volumen es que habla algo, ¿eh? Si quite ese tercio de ahí, diría área de la base por altura. Es lo mismo que los dientes. ¿De dónde sale ese tercio? Ya le voy a mostrar dónde sale ese tercio. Quiere decir que es el área de un prisma, pero la tercera parte. Es el área de un paralelepípedo, pero la tercera parte parece ser eso. Bueno, de un prisma, digamos, está relacionado con prisma. ¿De dónde sale ese tercio? ¿Y por qué le estoy diciendo que está relacionado con prisma? Me voy a regresar a un prisma. En realidad, para construir una pirámide, antes de ser pirámide fue prisma, compañero. Por ejemplo, si yo tomo el centro de esta base arriba y empiezo a rebanar, a hacer cortes, pues, cortes a ese prisma, de tal manera que aquí se trate un segmento en forma de triángulo, vea lo que está pasando. ¿Estamos? Tendríamos con ustedes, y dejo nada más de todo eso que quedó, solo dejo esto, todo este sólido formado por estas partes, ¿no?
Mire, esto sería una pirámide. Todo esto hay que quitarlo. Hay que quitar esto, ¿no? Un cascarón que hay que levantarlo. Queda una pirámide de base triangular. Lo mismo puedo hacer aquí. ¿Cómo puedo conseguir una pirámide? Pues trace segmento. Busquemos la herramienta segmentos. Mire, trazo un segmento para acá. Esta sería la cara frontal, ¿no? Trazo otro para allá, ¿ven? Mire. Y el último, porque con perspectiva, se miraría más o menos así, ¿ven? Y lo que quedó en azul en la parte de abajo es el sólido de interés. Todo esto es la pirámide. Es decir, por eso está relacionado el volumen de una pirámide con el volumen de un prisma regular recto. La regularidad la conserva en una de las bases, ¿no? Quiere decir que cuando era prima, el volumen era área de la base por altura. Pero cuando es pirámide, como al prisma le tuvo que quitar todo esto, quedó un tercio de esa área, ¿no? De toda esa área anterior, lo que quedó fue un tercio. Ese tercio es lo que representa el área de la pirámide. Yo creo que está bastante claro. La idea es que no se le vaya a olvidar, no se le olvide ahí la fórmula. No necesita llevar fórmulas o tenerlas ahí en la mano. Entre más lento se vuelva para fórmulas, aunque sé que tiene el cuaderno abierto, pero si le toca buscarla va a perder tiempo valioso. Mejor tener una idea rápida, elegante para resolver. De aquí voy a hacer una pirámide también. Imagínense que, azul, tomo el centro de esta base y empiezo a trazar triángulos como lo hice antes. Aristas, los laterales. ¿No? Aquí tendría la cara frontal. ¿No? Luego voy a trazar a cada una de ellas para ir dibujando los triángulos. ¿No? ¿Lo ve? Y aquí generaría, color voy a ponerle verde, la pirámide de interés. Sería una cara lateral. ¿No? Y lo que quedó de volumen de ese prisma solo fue un tercio. Por eso dice que la fórmula que es un tercio del área de la base por altura. Creo que no se lo olvidar nunca. Miren. Y la altura de ese prisma y de esa pirámide sería la misma. Porque recuerde que este viene exactamente al centro de la base. La altura de una pirámide se trazaría aquí. ¿Ven? Aquí se trazaría, es perpendicular, pero sería la misma longitud de esto. ¿No? Porque esas son las alturas del prisma. Aquí se pueden relacionar ejercicios. El volumen de una pirámide es igual a 5/8 del volumen de un prisma. Sabiendo y empiezan a darle que encuentre. Se pueden relacionar. El volumen de una pirámide está en relación 1 es a 5 con un prisma. Si la altura de la pirámide correspondiente, que ya sabe que es la misma, mide 10, calcula entonces el radio de la base. Ahí va. Dame una idea nada más, estoy inventando. Entonces, como pueden darse cuenta, antes de ser pirámide, fue prisma regular recto. De ahí se construyó. Es por eso que aquí podemos imaginar el por qué aparece un tercio del área de la base por la altura. Y la fórmula se escribe así, pues no hay que poner números. Aquí, por ejemplo, están hablando de perímetro, más bien están enredando las cosas. No, cuando usted va al volumen, es volumen de una pirámide, es un tercio del área de la base por altura. Ya sabe que la base es un polígono regular y la altura es un segmento que se traza del vértice al centro de la base. Luego, para terminar esto, necesitamos dos construcciones que se pueden hacer aquí. ¿Por qué? Le van a esconder los datos para encontrar el volumen, por ejemplo, o incluso el área. Se las pueden esconder. ¿Cómo? Pues eso queremos ver cómo se hace. Para jugar adelantado, no ir atrás. Nosotros queremos ir un paso adelante. Por ejemplo, voy a formar triángulos rectángulos y voy a dibujarlo. Ya le digo con qué. Y esto lo estoy sacando fuera de la pirámide. Así como está, ahí no se mira ningún triángulo rectángulo. Yo le voy a mostrar alguno. Y voy a dibujar. Venga, voy a usar color azul. Mire, si tomo la altura de la pirámide, imagínense que es este. Como cateto. Y luego tomo el apotema hacia un lado, cualquiera. Pongámosle nombre. Esto es apotema. Y luego, esos serían catetos, porque estoy viendo el ángulo recto. Cateto, este es apotema A. Estos serían los catetos. Y la altura, yo creo que es evidente que va a ser la altura. La altura sería la altura de la cara, que se conoce como altura oblicua. ¿Sí? Esa sería, bajo nuestras letras, H'.
Y ese triángulo yo lo puedo pintar para tenerlo claro, que no se me va a olvidar nunca. Sería este. ¿Eh? Eso completaría mi información. Aquí pondría H'. ¿Qué quiere decir? Que si me dan el apotema y me dan la altura, yo calculo H'. Eso sería para calcular el área de las caras. Porque las caras va a ocupar esta altura. ¿Ve? No ve que son triángulos. Va a ocupar esto que es la arista de la base, que es L. Pero para las caras va a ocupar esa altura. Se la pueden esconder dando apotema, dando altura. O podría ser que me escondan la altura de la pirámide, pero entonces me tienen que hablar de la altura oblicua de manera separada o de manera directa para calcular H. Podrían ayudarme incluso a decirme que la altura es 3 veces el apotema para que se relacionen con una misma variable esta, ¿no? Y calcular H. Bueno, son algunas ideas. Esa es una construcción que no debe olvidar jamás. Ese triángulo. Pero hay otro, no es la única. La segunda opción, segunda construcción, siempre de triángulo rectángulo. La voy a hacer aquí. Ahí es donde esconden la información. Es decir, que ese triángulo rectángulo lo voy a hacer si me están hablando de apotema, de altura y altura oblicua. Si conozco dos de ellas, la tercera por Pitágoras. Luego voy a poner algunos comentarios más. Voy a empezar con las construcciones. Siempre triángulo rectángulo. ¿Con qué? Color voy a usar verde. Con la altura de la pirámide siempre, porque es la que es perpendicular, no puede faltar. Lo voy a hacer al revés del triángulo, voy a borrarlo. Para que tengan una idea y no se me pierdan, porque si lo doy vuelta me van a perder ahí. De repente anda cansado mentalmente y se me puede perder. Mejor lo voy a hacer así como lo van a ver. Imaginen que el triángulo es este. Así ve. Y que es un triángulo rectángulo. Ya había dicho con la altura de la pirámide. Ya sé que se llama H. Luego, un segmento. Ese segmento, ¿cuál va a ser? Color verde. Y usar, dije, ¿verdad? Verde. El segmento es aquel que va del centro a un vértice del polígono regular, que es la base. Ese segmento tiene un nombre. ¿Cómo se llamaría? ¿Qué nombre recibiría ese segmento que traza en verde? Sería un radio. Sería un radio, correcto. Entonces le voy a poner que este es R, ya no es apotema. Y este sería el radio. ¿Sí? Y el otro sería este que ya está trazado aquí. ¿Este cómo se llamaría? Arista. ¿Arista qué? Porque hay dos tipos de arista. Lateral. Arista lateral. Correcto. Vea qué importante es esto. Lateral. No le hemos puesto símbolos. Pongo el nombre nada más. Y voy a pintar el triángulo. El triángulo esta vez sería este. No es la única forma de trazarlo, pero aquí se ve muy claro. Son dos triángulos, como una bisagra, mire, con las hojas que son los triángulos. Y que se cierran sobre la altura. Entonces, podría ser entonces que en otro caso, en algún problema, ya no me hablen del apotema, ni de la altura oblicua, sino que me pueden hablar del radio y la altura oblicua, la arista lateral. Con eso calculo H también. Si ocupo H para algo, ahí lo calculo. Esas serían las dos construcciones, pero esas construcciones se podrían mejorar incluso más. ¿Y qué pasa si me dicen tal que el ángulo formado por una cara lateral y la base es de 60 grados? Ese 60 grados lo miraría aquí, ¿eh? Y yo creo, pero no es, esto no va a ser siempre cierto, solo si me lo dan, o yo lo pruebo. 60 grados. Inmediatamente, además de triángulo rectángulo, también sería un triángulo rectángulo especial. Con un lado que conozca, con solo el apotema puedo calcular el resto. Porque cuando se tiene esa información, basta con que se conozca un lado, ya no es Pitágoras. Si me dan altura oblicua, puedo calcular estos dos. Si me dan la apotema, puedo calcular estos dos. Sí, pero con esa condición de 30 y 60 grados. Lo mismo puede ocurrir aquí. ¿Qué tal si me dicen, si una arista lateral tiene un ángulo con respecto a la base de, pongámosle 60? Es decir, ese ángulo estaría aquí, ¿ve? Y volvemos a lo mismo de antes. Se puede mejorar las hipótesis en particular, pero este sería un caso particular. Y otra vez, para resolver este triángulo, basta con que me den uno de estos datos. Uno es suficiente. Con uno de esos calculo los demás y ya puedo usarlo para áreas laterales, para áreas totales y volumen. Dos construcciones
que deben saberse. Terminado. No más de pirámide. Luego vendría lo que es el tronco de pirámide o pirámide truncada. Tronco de pirámide o pirámide truncada. El poliedro, cuyas bases, 2, entre paréntesis 2, cuyas bases, 2, son polígonos regulares, paralelos o paralelas, pero no congruentes. Paralelas, no congruentes. Estas serían las bases. Esta es una base, ¿verdad? La base menor. Y esta sería la base mayor. Podemos llamarle base mayor y base menor. Pequeñito, de pequeño. Si ocupo el área de la base mayor, pues pongo esto. Simbología. Y si ocupar el área de la base menor, pues pongo esto para tener alguna simbología ahí. Y las caras laterales son trapecios isósceles. Son estos, ¿ves? Desarmada el tronco de pirámide y tomando solo las caras, quitando las bases y estirándolo. Estos son los trapecios. Trapecios isósceles congruentes. Luego, aparte, altura de un tronco. De un tronco de pirámide, que le vamos a llamar H. Altura de un tronco de pirámide. Cualquier segmento perpendicular entre las bases. Cualquier segmento perpendicular entre las bases. La altura exquisita que toman siempre es aquel segmento que toma los centros de las dos bases. Pero perpendicular, ¿verdad? Si va al centro de las dos bases, obligatoriamente es de 90 grados el contacto. Basta con que un ángulo sea de 90. Obliga al otro a 90 porque las caras son paralelas. Por eso se llama altura. Lo que pasa es que aquí no ponen la hipótesis. Al ver usted así, dice, bueno, ¿y altura qué es? Es un segmento. También pudo haber sido altura. Si lo trazo de aquí, ¿eh? ¿Qué tal si lo tomo de aquí? O lo tomo, vamos a ver dónde lo miro mejor. Aquí. ¿Qué tal si lo tomo de esta forma? Color verde. Así, ¿eh? Y allá le pongo una hipótesis y le digo, fíjese que aquí es de 90 grados. Esta es altura también. Y es congruente a aquella. Cualquier otro que esté aquí, ¿ve? Cualquiera será altura. En los ejercicios, por lo general, a uno le buscan jugar trampa. Por ejemplo, si hablaran de este sólido, no le van a poner la altura aquí. Sería fuerte si la ponen en el lugar donde están los puntos, los centros de la base. Se lo van a poner allá regado. Incluso puede ser afuera como este, ¿eh? Es decir, que agarran, de repente ponen aquí un segmento, ponen otro por allá y vienen y marcan el segmento aquí, ¿eh? Y le dicen perpendicular, 10 unidades. Y usted perdido queda buscando la altura que adentro y la altura era este. No le dijeron que es altura, solo le ponen que es 10, le dibujan el segmento. Como toman una proyección de esta base y una proyección de esta, sabe que las bases son paralelas. Y si este ya viene con hipótesis de 90, es altura. Aunque no esté allá, si la necesita usted, póngala aquí, porque por lo general se ocupa ahí, donde uno trabaja más. Pero puede ser en cualquier lado. Altura de un tronco. Luego, aquí están las fórmulas de área lateral, que no me gusta otra vez. Mal las fórmulas estas, pésimo, más bien enreda. Área lateral es igual a la suma del área de las caras laterales. Y las caras las voy a dibujar. Ya por definición me dicen que es un trapecio isósceles. Pues voy a reponer uno y le voy a poner nombre. Porque debe quedar claro en la definición todo. Aquí no están dando definición. Fíjense que es un manual ese, de repente es tan temático y flojito. No hay definiciones, no hay nada, solo plática. No, hombre, la plática es para clases totalmente informales. Aquí no se puede ser tan informal. Allá en los trapecios, ¿qué sabíamos de trapecios? En teoría anterior, sabíamos que esta era la base mayor. Sabíamos que esta era la base menor. Y si este es perpendicular, era una de las posibles alturas. Esta sería la cara. Y el área de esa cara, de la cara, pongámoslo ahí, debería ser, según la fórmula, un medio de la suma de las bases por la altura. Así se miraría, ¿no?
Eso es recordatorio. Quiere decir que el área lateral solo calculo el área de un trapecio y la multiplico por el número. Y pongo esa fórmula nada más. Solo pongo la plástica, el resto lo hago aparte. Y la base, como siempre, es un polígono regular. Ya no voy a recordar más que eso. Polígono regular. Ya sabe que el área es igual a un medio NL por A. Y también sabría que el segmento que se traza hacia acá es apotema, si es perpendicular, si se traza para acá es radio. Eso no lo olvide. Puedo trazar también para acá. Lo que pasa es que si hago las trazas a los vértices, esto sería otro trapecio. Y los trapecios, este sería un trapecio rectángulo, ¿no? Y los trapecios no tienen fórmulas para calcular como los triángulos rectángulos. Aquí no se persigue trabajar con esos trapecios para resolver o para esconder datos, información. No, tal vez solo para calcular las áreas. Pero sí una construcción. ¿De qué construcción estoy hablando? Venga. Ok. Resulta ser que el tronco de pirámide, como el nombre lo dice, es claro que antes de ser tronco fue pirámide. Lo que pasa es que se le cortó algún pedazo ahí. Se lo voy a mostrar. Mire. Vamos a salir de aquí. ¿De dónde puede imaginar que sale un tronco? Imagínense que tomo esta pirámide. Vamos a ver el apuntador. Tengo que agarrar esa pirámide, esta. Y voy a cortar, voy a poner un plano paralelo a la base anterior y cortar como que fuera muy filoso ese plano, un corte hacia allá. Lo voy a mostrar con perspectiva. Imagínense que voy a hacer un corte totalmente limpio, pero trazando paralelas a la base anterior. Busquemos la herramienta segmento. Por ejemplo, voy a tomar este segmento paralelo al de la base, paralelo a este. ¿Ve? Voy a tomar un segmento paralelo a aquel, o por lo menos que dé la idea. Mire, y voy a tomar un segmento aquí paralelo a este. ¿Ve? Estoy trazando un plano, lo que pasa es que quiero... Vamos a ver que me está saliendo mal eso. Estoy tratando de mostrarle la perspectiva. Voy a trazar un segmento paralelo a este, allá atrás. ¿Ve? Se miraría así, ¿ve? Paralelo, que dé la apariencia de paralelismo. Y voy a trazar un segmento paralelo a este. ¿Ve? Lee, Sí, señor. es parecido como el teorema de Tales, ¿va? Hasta ahorita no, espérese. Es parecido, pero espérese, porque este es sólido. Después vamos a ver las apariencias que tiene. Entonces, lo que quedó en la parte de abajo es el tronco de pirámide esto, ¿no? Este es el tronco de pirámide. ¿Qué quiere decir? Que esta pirámide chiquita que quedó arriba es la que se va a quitar. Solo quedaría esto que está en verde, ¿no? Mire qué interesantísimo está eso. Es decir, un tronco de pirámide se consigue con una pirámide cortándole la parte superior a una altura que usted quiera, con un plano paralelo, es decir, un corte limpio, horizontal, paralelo a la base. Y estos son los trapecios que menciona la teoría, ¿verdad? Y todos son congruentes, porque la pirámide es regular. Es decir, que es un tronco de pirámide regular. Y ahí tengo las condiciones. Pero eso está bien. Además, podría poner una pregunta. Si se sabe que el volumen de una pirámide es tanto, ¿estamos? Y se retira de la pirámide, ¿estamos? Un volumen que mide tanto. ¿Cuál es el volumen del tronco de pirámide? Ok. Si me voy a volúmenes, mire, a pesar de que el tronco de pirámide tiene volumen, fórmula directa, también lo puedo calcular con operaciones. Volumen total sería el volumen de la pirámide original, digamos mayor, menos el volumen de la pirámide chiquita, pirámide pequeña. Es decir, si yo conozco este volumen y conozco este de arriba, solo los restos, pues, y me da el volumen del tronco de pirámide. También los volúmenes se pueden hacer con operaciones combinadas. El objetivo aquí no es eso, el objetivo aquí es dar las fórmulas que ya traen, que ya tiene el tronco de pirámide. Pero yo no quiero hablar de esa fórmula. Ya le dije que se puede hacer por resta también, pero si se conoce información de las dos pirámides, de la chiquita que se quita y de la grandota. Incluso a veces se dan combinaciones de las alturas. Pero no quiero hablar de eso, porque sería hablar al aire. Sí quiero una construcción, quiero mostrar una construcción. ¿De qué construcción estoy hablando? Voy a borrar eso. Mire, cuando se trata de tronco de pirámide y la pirámide que le dio origen, es imperdonable, totalmente imperdonable, no conocer una construcción como esta que voy a mostrarles aquí. Voy a tomar, vamos a ver, me voy a ir color azul, segmento. Un segmento parecido a lo que hice antes. Es claro que ese es apotema. Sí, ¿verdad?
Voy a dibujar la parte de arriba en color negro del tronco también para que me quede bonito. Esto va a ser el tronco aquí. Tronco más o menos por aquí. Para que vean ustedes la construcción. De aquí lo voy a sacar. Ahí está el tronco de pirámide. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Y voy a tomar la altura exquisita, la que va al centro de la base, de las dos. Al centro abajo, es la altura de la pirámide, pero estoy tomando los puntos centrales. Recuerden que esta parte no va a estar, se va a retirar. Y voy a asociar lo siguiente. Voy a trazar también del centro de esta base, segmento, al centro de la arista lateral de la cara de la base menor. Yo creo que por ahí va. Y por último voy a trazar la altura oblicua que reúna todos esos segmentos. Mire, y voy a trazar también la altura para que la miren con color azul. Vea lo que tengo. Yo creo que ya les suena a ustedes. Luego voy con las hipótesis. ¿Qué fe? Sé que si es altura, aquí es perpendicular. Pero como esta es paralela a la anterior, también hay perpendicularidad aquí. ¿Sí? Voy a sacar esta figura de interés, es este triángulo que se forma hasta allá abajo. Se lo voy a mostrar separado. Eso se asocia bastante con aplicaciones en las pirámides. Lo voy a sacar, voy a hacer un poco grande, pero no en verde, que esto es lamentable. Color negro. Negro. Y voy a trazar eso. Trazar hasta abajo. Y voy a trazar este. Yo creo que por ahí ya huele algo. Esto es perpendicular. Esto es perpendicular. Y voy a poner la información. De aquí hasta acá sería la altura de la pirámide. Pongámosle H. Es decir, todo esto. De aquí hasta aquí sería la altura del tronco. Es este. H del tronco. Llamémosle H del tronco. Pero lo voy a poner adentro porque es el segmento chiquito. Y de aquí hasta allá, por si lo necesita, sería la altura de la pirámide menor, pero la puedo calcular por resta, porque esto de aquí es hasta arriba. Y ya tengo este segmento. Este de aquí lo puedo calcular como H menos H sub T, por si acaso. ¿Qué es lo que ando buscando? Además, ¿qué es lo que conozco? Color azul. Sé que este ángulo es congruente con aquel, que ahí está Tales que usted me decía. Usted mencionó Tales de Mileto, ahí está. Ahí está la semejanza, la proporcionalidad. Como estos serían paralelos, que son paralelos, entonces este triángulo chiquito superior y el triángulo gigante son semejantes. Puedo usar semejanza. Además, no he terminado. Este segmento de aquí sería la apotema de la base mayor. Pongámosle apotema sub M grande. Y este de aquí sería el apotema de la base menor, apotema sub M chica. Tengo números, sé que para armar proporciones, para eso lo ocupo. Con semejanza, necesito 4 números. Mire, aquí tendría de sobre usted, tendría las dos apotemas, triángulo grande, triángulo chico. Y tendría las dos alturas, triángulo grande, que es H, y triángulo chico, que es H menos H sub T. Puedo armar una proporción así, ¿ve? A sub M grande sobre A sub M chica. Y luego H grande sobre H chica, que sería este, del triángulo pequeño. H menos H T. ¿Qué pasa? Estas son ecuaciones en 4 números. Si me dan 3 de ellos, ¿qué tal si conozco las apotemas? Y la altura, por ejemplo, de la pirámide original. Me puedo calcular la altura del tronco. O conozco las dos alturas. Tanto de la pirámide original como la del tronco. Mira. Y conozco una de las apotemas, la menor, por ejemplo, y necesito la mayor. De aquí puedo despejar porque son proporciones. Esa construcción hay que recordarla siempre. Pero necesito la pirámide original también. Se puede trazar porque van a haber problemas, van a hallar ustedes problemas ahí donde les hablan de la pirámide que dio origen al tronco. Y puedo construir siempre esta expresión. Además, pude haber hablado de la altura oblicua. Esta sería la altura oblicua de la pirámide mayor, todo esto. Y esta sería la altura oblicua de la pirámide chiquita, H'
pequeña, si quiere, M chiquito, y H' grande. Tengo un montón de números ahí, todos estos segmentos los tengo nombrados. Puedo armar proporciones a mi gusto dependiendo de las variables que me den. Aquí puedo jugar con problemas, ¿no? Utilizando esa propiedad, que es la construcción de un triángulo donde se puede aplicar tales de Mileto, por supuesto, para semejanza y construir con ello las proporciones para resolver. Termino, nada más. Las fórmulas se las dejo a usted, busque. Aquí están volando, ¿no? Ahí están las fórmulas. Esas son suyas, ya no me meto en eso. Ya le dejé lectura, ya le ayudé mucho más bien. Sigo. Terminamos con los poliedros. Hasta ahí lo de poliedros, nada más. Luego pasamos a los no poliedros. El primero es el cilindro recto, circular recto. Cilindro circular recto. Ese es el primero, de los no poliedros. Quiere decir que ahora ya no tiene ángulos diedros, pues. Si un poliedro era formado por intersección de ángulos diedros, aquí no hay ni uno. Se llama cilindro. ¿Estamos? Sólido. ¿Sigo ahí? Sólido. Sólido. Cuyas caras, entre paréntesis 2, son círculos paralelos y congruentes. Y su cara lateral, con esto, ¿ve? Ya desarmado. Su cara lateral es un rectángulo. Esta es la definición en foquito. Ahora vamos a las medidas. Lateral es un rectángulo. No voy a hablar del resto, de generatriz y demás, solo voy a dar nombre nada más. Lo mismo, hay que medir área lateral, área total y volumen. Entonces, hemos dicho que el área lateral es igual a la suma del área de las caras. Estas son bases, ¿no? Estas son bases, ya están predefinidas. Y el resto de lo que no es base sería la cara. En este caso solo es una. Pero esa cara así enrollada no se ve porque lo que está es más o menos enrollada así, ¿ve? Entonces lo que hacen ellos es cortar y estirar. Es claro que cuando ya lo estiran lo que se forma es un rectángulo porque luego lo van a doblar alrededor de ese círculo. ¿Qué es esto que está aquí, ¿ve? Estas serían las bases, los círculos. Y esta sería la cara, pero desarmado, digamos así, el cilindro. Entonces, si yo quiero calcular el área de la cara, tendría que calcular el área de este rectángulo, pero todos sabemos que el área de un rectángulo es base por altura. La altura no es problema porque la altura le pueden llamar G de generatriz o le pueden llamar H. De todos modos, esta línea, este segmento es perpendicular a la base porque es recto el cilindro, no es inclinado. También puede ser altura este, que le pueden llamar generatriz o le pueden llamar H. O puede ser el segmento que une los centros de la base, cualquiera de ellos. Entonces, aquí tengo que le están llamando altura. Ya sé también que le pueden llamar G. Esa sería la altura del rectángulo. Y la base es fácil sacarla porque recordemos que ese rectángulo tiene que doblarse alrededor del círculo. ¿Y cuál es la longitud del círculo? Todos lo sabemos que la longitud del círculo es 2πr. Desde aquí hasta allá sería 2πr porque hay que doblarlo alrededor de ese círculo. Pues. No hay para dónde. Entonces esto serviría de base y aquel sería la altura. Entonces el área lateral se escribiría así. Como es un rectángulo, base por altura, pero con base igual a 2π por r. 2π por r y luego multiplicado por el h, que ese es un número. Y esta es una fórmula, ya no se escribe platicada, sino que se da la fórmula. El área lateral es 2πrh, que es este que está aquí. ¿Ven? Y ahí sale la fórmula de área lateral. Memorizar así como está con esos parámetros. Recuerden que aquí también si el cilindro es recto, aquí pueden poner G en vez de H, es lo mismo. Generatriz y cilindro como segmento es lo mismo. No por construcción. No voy a explicar eso que no tengo tiempo. Entonces, luego, el área total. Voy a borrar eso. El área total tiene sentido. Como siempre, debe ser área total. Área lateral, que ya la calculamos. Más 2 veces el área de la base, porque la base son 2 círculos congruentes. Pero el área de un círculo, recuerde usted que el área de un círculo, ya la conocemos, era πr².
Así es. Pero como son 2 incongruentes, se pondría 2. Es lo que va a encontrar aquí. Mire, esta sería el área lateral que ya calculamos. Y esto otro sería el área de un círculo multiplicado por 2 porque son congruentes. Y la fórmula también se aprende. Área total 2πr más 2πr cuadrado. Ahí está. 2πrh más 2πr cuadrado. Se puede factorizar incluso. Y ahí se puede sacar esta fórmula de área total. Podríamos simplificarlo un poco por factorización. A ver cómo se mira. Por si acaso, ¿verdad? Puedo sacar de factor común el 2. Vamos a ver rojo. De factor común puedo sacar un 2. Puedo sacar un pi. Y puedo sacar un r de factor común. Entonces, se podría ver también la fórmula así, ¿ven? Ya factorizado. Sería un 2, un pi, una r, multiplicando a quién. De aquí solo me quedaría h. Más, y de aquí solo me quedaría r. Esta es una fórmula también válida, equivalente a la anterior. 2πrh por h más r o r más h. Válido también. Si la quiere aprender, si le gusta aprender, la mejor así también. De ahí sale la simplificación. Y por último, el volumen. El volumen, como siempre, sigue siendo válido. El volumen es el área de la base por la altura. Igual que los anteriores. Donde la base es un círculo, por lo tanto esta área será pi r cuadrado. Y la altura es h. Entonces, aquí está la fórmula, pues. Este sería el área de la base. ¿Por qué círculo? Por la altura. O por la generatriz. Recuerde que esa h también le puede llamar g si es recto el cilindro. Y ahí terminarían las 3 medidas. Aquí no hay construcciones. Se podría construir, pero habría que hablar mucho. Mira, aquí tendría triángulo rectángulo con la altura, con el radio, pero casi este segmento no lo ocuparía para nada. Aquí casi no se habla de construcciones. No, de un solo. Ese sería un cilindro inclinado, no nos interesa. Luego vendría el cono. El cono circular recto, porque hay de distintos tipos. Cono circular recto. El cono circular recto se obtiene a partir de un cilindro. Parecido a la pirámide, por ejemplo. ¿Cómo tengo un cono a partir del cilindro? Se lo muestro aquí. Trazo un segmento directamente a esas generatrices que están ahí. Y acabo de construir un cono a partir del cilindro. Este sería el cono. Quiere decir que las fórmulas están relacionadas. Con la diferencia, este sigue siendo altura, pero este ahora se llama generatriz. Este ya no se llama altura. No, en el cilindro sí, recto. Pero este no, la altura es parecida a la pirámide. Segmento que va del vértice al centro de la base. Estos otros dos serían generatrices, pero al igual se puede construir un triángulo rectángulo. Aquí sí. Y le van a dar ese triángulo rectángulo para que lo construyan. Perdón, le van a dar información y de repente para poder resolverlo va a tocar usar este triángulo. ¿Con qué? Con el radio, un cateto, con la altura del cono, otro cateto, y con la generatriz al segundo. Y aquí puedo conocer los parámetros. Y si me ayudan un poquito y me dicen que esto vale 60, por ejemplo, también triángulos rectángulos especiales. Aquí esta construcción es importante cuando se habla de cono. No se habla de cilindro. Siempre habrá generatriz, siempre habrá altura y habrá radio. Voy para abajo. Eso es lo que está aquí, ¿ves? Y aquí lo puedo mostrar más fácil. Entonces, aquí tendría el triángulo rectángulo de interés, ¿no? Y con eso puedo resolver. Esta sería G, generatriz, que es este mismo. Estos segmentos son congruentes. Y no solo la construcción de un cono es a través de un sector circular. Recuerden que hay que doblar esto aquí, ¿no? Al doblarlo se consigue los conos. ¿Quién no ha hecho cono? ¿Quién no ha hecho envases tipo cono para tomar agua en hojas de papel? Para tomar agua, por ejemplo. Me acuerdo que a veces en las escuelas, uno en los colegios, no había de envase, hacía un cono de hoja de papel para tomar agua. Aquí tendría usted lo que es el cono y las fórmulas de área, apréndalas. El pi r por g el área lateral, el área de la base por la altura, pi r g, la fórmula, y aquí un tercio es parecido a la pirámide. Cuando era cilindro era todo completo, y cuando es cono, como salió de un cilindro, un tercio. Ahí está en la fórmula, no sigo más. Luego viene el tronco de cono. Parecido, aquí está en la fórmula, se las dejo a usted, esas son suyas. Y por último, la esfera. La esfera es un cuerpo redondo. Esta es la esfera. Un balón de fútbol, por ejemplo, o de básquet.
Y las medidas son el área. Miren que aquí no hay área lateral. En este caso no dice área lateral. ¿Por qué? Porque aquí no existe el área lateral. Área lateral y área total es la misma cosa. Por eso, como son lo mismo, entonces aquí el lenguaje que se usa por lo general es área. Calcula el área. Ya sé que es la medida alrededor del cuerpo, pero como es redondo, y ahí viene que solo se pone una área A. Pero si me juegan trampa y me hablan de área lateral, va a ser lo mismo. Área total es lo mismo, es la misma A. Sin detalle, por si acaso. Y se calcula como 4 pi r cuadrado. Y el volumen 4/3 de pi r cuadrado, de pi r cubo. Donde el radio va del centro a cualquier lugar de la circunferencia que vean ustedes en la proyección. Puede ser aquí también, ¿no? Radio. Es decir, que va del centro a la pared, pues, de la esfera. Son radios todos ellos. Todos son congruentes. Y ahí terminaría lo que es lo de los sólidos y empezarían los ejercicios que aquí vienen resueltos. Vienen ejercicios resueltos para resolver. Y ya se le queda a usted. Ya no me meto en eso porque ya expliqué la teoría. Entonces, ahí terminamos hoy, no más. Yo no sigo. Suficiente por hoy. Espero que les sirva a leer, a trabajar con los ejercicios. Y nos encontraríamos mañana trabajando con ejercicios nada más. Si quieren ustedes, allá el área lateral prima, correcto. Puedo mostrarles unos de DIRN si quieren. Aquí no facilito, no hacerlo tan largo. Por ejemplo, este. ¿Eh? Allá dice, hallar la diagonal de un cubo cuya arista mide 3. Facilito, que la diagonal era, hay que saber la fórmula, raíz de 3L. SL es la arista. ¿Qué conoce? La tesis es la diagonal, pero la arista mide 3. Eso quiere decir que aquí es 3. ¿No? Y la arista sería 3 raíz de 3. Facilito, solo usando fórmula. Dice, la diagonal de un cubo mide 2 raíz de 3 pies, hallar la arista. Al revés. Me piden, como ya sé la diagonal, es este. Solo despejo para él. Todo lo que vimos ahí está. Todo. Aquí está otro. Vemos este otro así rapidito. Dice, da una pirámide de base cuadrada de 8 metros de lado. Aquí se recomienda hacer un gráfico a mano alzada. Si tiene muchos lados, se hace uno poquito. Dice, da una pirámide de base cuadrada de 8 metros de lado y 12 metros de altura. Y ahora el área total y el volumen. Venga, entonces voy a dibujar. Base cuadrada, ¿verdad? Mire lo que voy a hacer. Como no tengo gráfico, se recomienda hacer uno. Y si tiene muchos lados, con poquitos hágalo usted. Imagínense que este es un cuadrado. Así, ¿ve? Pero, lástima que no puedo hacerlo no continuo aquí, porque esto no es el continuo. Así, ¿ve? Y voy a tomar la cúspide, más o menos por aquí, para poner mi información. Color negro estoy usando, ¿no? Y voy a trazar mi pirámide. Y el otro, bueno, el otro segmento está escondido detrás ahí, a la misma distancia. Y voy a poner las hipótesis, como siempre. Me dicen una pirámide de base cuadrada, 8 metros de lado. Bueno, aquí habría 8. Y sería 8 allá, todo eso, ¿no? Y dice, no estoy, aquí 8 y 12 de altura. Ah, bueno, la altura hay que dibujarla. Color azul, segmento, al centro de la base. Y es perpendicular, eso lo pongo en rojo. Le puedo poner H y le clavo 12. ¿Qué me piden? Como siempre se empieza con la fórmula. Me piden área total y volumen. Entonces voy a empezar. Si tiene fórmulas, empiece con eso siempre. Área total debería ser área lateral más área de la base. Voy por el área lateral. El área lateral son triángulos isósceles, recuerde. La base del triángulo es 8. La altura no la tengo, me toca calcularla. La altura de la cara hasta la puedo dibujar aquí. Sé que es perpendicular, pero esa se llama H', altura oblicua. Teniendo eso, como ya tengo la base, un medio de base por altura, pero no la conozco, pero puedo trazar aquí, ¿ven? Las construcciones que yo le decía. Y aquí tengo el triángulo con 2 de las 3 informaciones que necesito. Una, perdón. ¿Sí? Entonces, como la base es un cuadrado, voy a calcular el apotema de un cuadrado.
Es decir, puedo hacerlo chiquito también. Si lo quiero ver aquí, no tengo problema. No, tengo fórmulas también, pero no ocupo. No necesito todo con fórmulas, tampoco se va a hacer. Aquí está el centro, ¿eh? Y para acá, perpendicular. Lo que pasa es que si este es el centro, para arriba es lo mismo. Es decir, este segmento es congruente con este. Quiere decir que la tal apotema, si yo trazara un segmento paralelo a las bases, a esas dos bases, otro segmento, me daría cuenta que está partida a la mitad. En otras palabras, el apotema es un medio de lado. Quiere decir que el apotema en realidad es igual a 4, porque es 8. Entonces aquí 4. ¿Eh? Y ahora con Pitágoras calculo h'. H' es igual a la raíz cuadrada, como es cateto, el cuadrado de la hipotenusa, menos el cuadrado del otro cateto que es 4, pero cuadrado. Eso me da un resultado y con eso tengo el área lateral, se la puedo calcular aparte. Área lateral. Primero pongo la fórmula, después describe la variable. Hay que describirla, ¿no? Las dos. Debe ser un medio de la base que es 8 por la altura que es el número que me sale de aquí. Y haga eso y luego lo pone aquí, pues. Ah, multiplica por cuánto. Me falta. Multiplicado todo. ¿Cuántas caras son? Son 4. Porque son 4 triángulos. Ese es el área lateral. Aquí va a haber un número. Póngalo aquí, ¿ve? Después va por el área de la base, pero la base es un cuadrado y el área de la base, por ser cuadrado, es L cuadrado. Pues. Y como L vale 8, es 64. Entonces pone 64 aquí, suma y ya concluyó. Pero es importante saber graficarlo, conocer las definiciones. Si no las conoce, no va a saber qué hacer con un montón de pedacitos que le dan ahí. Así pueden trabajar los demás. Mañana nos encontramos. Hola, era uno para calentar motores. Ahí paramos hoy. Nos encontramos mañana si quiere agarramos de este material y agarramos de unos de la guía. A ver qué tal. A estudiar, a repasar, a terminar de concluir eso. He terminado. Hoy va a subir este video. Digamos, este sí, este está bueno. Este lo vamos a subir. Muchas gracias. Ok.